Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando irrumpe la mística alborada, con destellos de oro y de marfil, descubriendo la belleza de la tierra, quiero hallarme, oh Señor, clamando a ti, al mirar las colinas y montañas, siento en mí una gran inspiración. Cuando el sol se vislumbra en la mañana, yo elevo hacia Dios mi adoración. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la dulce quietud de la mañana, cuando empiezan las aves a trinar, quiero unir a ese coro alborozado mi oración, mi loor y mi cantar. Sé que Dios escucha mis plegarias, sé que Él está atento a mi clamor. Con sus alas me cubre y me ampara, con su diestra me sostiene y da valor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero alzar a ti, oh Dios, mis ojos, cual David en sus horas de clamor, y obtener de ti
el fiel socorro en momentos de angustia y de temor. Sé que Dios escucha mis plegarias, sé que Él está atento a mi clamor. Con sus alas me cubre y me ampara, con su diestra me sostiene y da valor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga y me les guarde. Aquí estoy para darles un testimonio. Primero quiero decirles que soy la hermana Luisa Colmenares. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor hermano Osvaldo Tona, y doy gracias a Dios por todo eso. Y estoy aquí para testificarle de las obras poderosas del Señor Jesucristo, que no le voy a testificar ni de mis hijos, ni de vecinos, de hermanos, no, le voy a testificar algo propio, una experiencia que viví yo, y que de las tantas que he vivido, pero esto es algo que, verdad, yo lo pude experimentar. No es que sea esa solamente que he experimentado mucho, pero hoy quiero hablarles de una en especial. Y es que el Dios que nosotros creemos, el Dios que servimos, el Dios que vivimos, que estamos nosotros reflejando, es un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios que solamente se encuentra en la Biblia, no, o que lo dice la gente, no. Es un Dios vivo, real, que lo podemos aún palpar si queremos. Porque cuando estamos abrazando a una hermana, o un hermano abraza a un hermano, está abrazando a Jesucristo yo, porque tenemos que ver a Jesús en cada hermano. Y el poder de Dios en cada uno de ellos. Y lo hemos experimentado, yo lo he experimentado, de verdad que lo he experimentado en mi vida, de verdad que, y lo que les voy a contar, pues, bueno, usted se dará cuenta que en verdad eso solamente lo hace Dios, no lo hace el hombre, eso lo hace solamente Dios. Aún ni nosotros mismos no podemos hacer nada, es Él que lo hace. Mi testimonio es de sanidad. Dios sana, como sanó ayer, sana hoy, sana mañana y sana siempre, siempre, siempre. Por eso cualquiera que tenga un problema, una enfermedad, una cosa, solamente crea, porque el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, Él no preguntó de qué religión eres tú, de qué, no, Él preguntó, ¿lo crees? Y si usted lo cree, usted va a recibir liberación, va a recibir sanidad, porque eso está escrito en la palabra y es real. Dios cumple su palabra.
Y se lo digo porque en mí la cumplió en ese testimonio que le voy a contar y en muchas otras veces más que cuando siempre que necesito de Él, que clamo a Él me responde. Por eso le digo, es un Dios vivo, un Dios real, no un Dios que me parece, que tal vez no, es un Dios vivo y real. Bueno, hace muchos años atrás, yo por causa de trabajos, me esforcé mucho en trabajo muy fuerte, entonces empecé a sufrir de mala circulación en mis piernas. Cuando esos trabajos fuertes fueron por allá como en el año 1989, por ahí, me esforcé mucho, y me vinieron a salir, a afectar mi cuerpo, por ahí como el 2000, en el año 2001, por ahí más o menos. Me afectaron tanto mi pierna porque era mala circulación, me salieron muchas por causa de aquellos trabajos tan fuertes que hacía. Se me brotaron muchas varices. Me vi por lo mal que me estaba sintiendo, me vi obligada a ir al angiólogo. Cuando el angiólogo me ve, me hacen ecos Doppler y todo eso. Pues para ello, pues mi pierna estaban perdidas pues de varices y de todo eso. Me mandaron tantas cosas, medicamentos, medias de descanso, todas esas cosas. Y como yo en aquel tiempo yo tenía mi trabajito, no como el de antes, pero sí suave, yo trabajaba y eso, me mandaron un tratamiento con una pastilla que se llama Daflón, que me imagino que muchos la conocen. Y empecé en varios años tomando esa pastilla. Yo era una mujer que cargaba una bolsa de medicamentos, porque sufría de la tiroides, sufría de tantas cosas. Y para donde yo iba, yo andaba con mi bolsa de medicamentos. Y ese, sobre todo para las varices, para las piernas, tenía que tomaba esa Daflón, que en verdad me cayó muy bien. Y la tuve tomando hasta un cierto tiempo, cuando ya todos saben de verdad lo que pasamos en aquel tiempo, cuando el país se empezó a echar a perder la cosa del efectivo. Empezó el problema, lo cual yo tuve que cerrar mis 2 negocios que tenía, entonces, porque no tenía ni puntos de venta, ni pago móvil, ni nada de eso, era solo efectivo, y el efectivo desapareció. Por eso siempre digo, todas las cosas ayudan a bien, eso lo dice la palabra. En aquel momento yo no lo veía, pero después yo lo pude ver que era que Dios se iba a glorificar en mí. Entonces, tuve un tiempo más o menos cuando se echó a perder eso, que se echó a perder el país, entonces con el asunto del efectivo, no pude seguir comprando la pastilla, porque ya las ventas empezaron a bajarme, porque no tenía, como lo que le digo, pues el pago móvil, el punto de venta, entonces el efectivo ya no existía, ya no había. Entonces, bueno, al final tuve que cerrar todo. Hubo una hermana que me recomendó una pastilla que se llama, no le estoy dando propaganda a la pastilla, sino que era castaña de India, era natural y era más económica. Empecé con esa y la fui comprando hasta que, mientras pude, pues. Pero después llegó el tiempo en que tampoco la pude comprar. Me recuerdo que la última que compré me costó 15,000 bolívares. Y yo siempre compraba el segundo frasco antes que se me terminara el que me estaba tomando. Yo voy y compro la de 15 y antes que se me terminara esa que compré en 15, entonces voy a comprar el otro. Cuando llego a la farmacia estaba en 25. En verdad no pude comprarlo. Y yo dije, no la compro, no tengo cómo. Pero entonces me hice la fuerte. Me paré ahí y hice la fuerte. No, si yo dejaba de tomar ese medicamento una semana, ya para la próxima semana empezaba el problema. La pierna se me dormía, la pierna se me ponía súper pesada, muy, muy pesada, y un dolor que me agarraba toda la pierna, que muchas veces yo me tenía que parar con esa pierna de rastra, porque no podía, es algo muy, muy fuerte. Y tenía que seguir tomando la pastilla para poder, cuando tomaba la pastilla, pues ya no sentía nada. Entonces yo me hice la fuerte, que no iba a comprar más la pastilla, dije yo,
Pero no, el dolor me agarró y me agarró y me agarró y yo dije, no, tengo que comprarla, no puedo, de verdad me hice la fuerte, pero de verdad no pude. Entonces hice lo posible, porque ya prácticamente había cerrado mis negocios, ya no estaba produciendo, no estaba viendo reales. Entonces hice lo posible por comprarla y reunir los 25 bolívares y me voy a comprarla. Mi sorpresa es cuando llego yo a la farmacia y pregunto, voy a comprar, yo voy con mi 25, porque no había plata, ¿verdad? Pero pude reunirlo. Y entonces, cuando llego a la farmacia, ¿usted sabe cuánto costaba? Costaba 75. Yo casi me desmayo, porque yo estaba sintiendo el dolor tan fuerte que casi me desmayo. Y entonces, lo único que dije fue, salgo, me voy, y yo agacho mi cabeza, derrotada totalmente. Salgo a la calle y levanto mi pierna y le digo, Señor, encárgate tú. Porque hablé con él como si estuviera hablando con mi padre terrenal, pues. Señor, tú sabes lo que siento en mi pierna. Tú sabes cómo tengo lo que me está afectando el dolor, porque todo lo que me está afectando, tú lo sabes, Señor. Y sabes también, acabo de salir a la farmacia y tú sabes el precio que tiene la pastilla en la farmacia. Es incomparable. Para mí es incomparable, Señor. Así que encárguese usted de mi pierna, porque yo ya no puedo hacer nada. No puedo comprar la pastilla, no puedo hacer nada. Y me fui. Yo me sentía derrotada, de verdad, sí que me sentía derrotada. Y me fui con mi cabeza agachada, me fui a la parada, porque yo vine al centro solamente a comprar la pastilla, con los 25 bolívares y más nada. Entonces me fui a la parada, agarré mi ruta y me fui para mi casa. Pero en la ruta, cuando me monto en la ruta, al rato, no sé qué pasó. Hasta el día de hoy, eso hace varios años, hace como 5 o 6 años. Y hasta el día de hoy, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Yo no sé si fue que me quedé dormida, si fue que me desmayé, yo no sé qué pasó conmigo. Pero yo quedé en blanco total. No sé si me dormí o qué, no sé cómo lo estoy diciendo. Vine reaccionando cuando llegué donde me iba a bajar de la ruta, que es para allá, para el Juan. Entonces, cuando me bajo de la ruta, yo me bajo, pero con mi mente en blanco, blanco total. Yo no sé de dónde venía, no sé para dónde, qué andaba haciendo yo al centro. Lo asunto es que me bajé normalito y me fui para mi casa, tranquila. A los 3 días, vuelve mi mente de antes, de que estaba enferma, que esto y que lo otro, vuelve mi mente, Señor, si yo fui es algo increíble, de verdad. A muchos dirán, no, eso no es así. ¿Cómo uno se va a olvidar de lo que? No. Yo sí lo viví, yo lo viví. Y por eso se lo estoy contando, porque le puede servir a otros. A los 3 días, viene a mi mente que yo había salido al centro a comprar una pastilla porque me dolía la pierna de la mala circulación, pero no tenía dolor. Hacían 3 días que yo no había sentido y no me había dado cuenta. Y yo empiezo a glorificar al Señor, Dios mío, si yo fui a comprar esa pastilla y me acordé clarito de todo lo que me había pasado, todo, clarito como lo tengo hoy en mi mente. Y desde ese día, por la gracia de Dios, no me he tomado una pastilla. No me he tomado más jamás. Y la bolsa de medicamentos desapareció. Hoy yo no tomo medicamento para ninguna. Yo no estoy diciendo que usted no tome medicamento. Lo puede tomar. Pero de verdad, a mí de verdad, no los tome más. Ninguno. Ni que para tensión, ni para la tiroides, para nada. Descansé. El Señor hizo la obra y yo descansé de andar bajo aquella presión de los medicamentos. Y más nunca. Y hasta hoy le digo de todo corazón, no me ha vuelto a doler la pierna jamás. Eso desapareció. Y hace bastantes años el Señor me sanó completamente. Me sanó el Señor de la pierna. Y hoy estoy dándole la gloria a Dios, porque de verdad fue una experiencia vivida. Una experiencia viva, hermano, que Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Y no es el único testimonio que tengo de sanidad, mucho, pero es el que yo hoy quería contar. Bueno, que Dios me le bendiga y me le guarde y espero que también le sirva a muchos para confiar en Dios y saber que hay un Dios vivo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios limpia su trigo.
Gloria al nombre del Señor. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Una vez más en este lugar, agradecido con el Señor por habernos dado la oportunidad de arreglar nuestras vidas con el Señor, de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, de bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor, confesar nuestros pecados, el Señor hacer todas estas cosas que ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por eso y por eso estamos en este lugar para a través de nosotros como herramientas en las manos del Señor, bueno, que Él pueda traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que si necesitamos una reprensión, bueno, que venga de parte del Señor. Si necesitamos un bálsamo, también de parte del Señor, provisión, lo que sea que necesitemos, todo tenemos que llevarlo a los pies del Señor, y por eso estamos agradecidos al Señor, porque Él nos permite estar acá en este lugar. Bueno, Él es, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor, bueno, le estamos diciendo: Señor, usted tiene el control sobre nuestras vidas, usted es el que decide cuándo nos vamos de este mundo o si nos quedamos, y esperamos, eso es lo que estamos esperando ahora, la transformación de estos cuerpos, como dice la palabra del Señor allá en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esa es la promesa que se está esperando en este momento. Y luego, bueno, las otras promesas que faltan por cumplirse, que es el rapto y el milenio y todas esas cosas que vienen después. Pero ahora en sí estamos esperando que entre el último. Cuando el último llegue, cuando el último reciba el Espíritu Santo, cuando el último sea perfeccionado, porque este es el tiempo de perfección. En este momento, en este tiempo donde estamos, este es el tiempo de madurez, la madurez del grano. Cuando Dios está a través de la palabra, usando sus herramientas, ese ministerio que Él constituyó, el ministerio quíntuple, un ministerio con 5 oficios para llevar a la perfección. Y esa perfección es la madurez. Esa perfección es la perfección de Dios en la novia, en la iglesia del Dios viviente. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, porque Él no quiere que lo tengamos como lo tienen muchas religiones, muchas denominaciones, lo tienen por allá en el pasado. No. Él quiere habitar en este tiempo presente, hoy. Él quiere habitar en el corazón de sus hijos. Él quiere estar allí presente porque Él dijo que Él necesitaba estar ahí, porque así es como Él nos puede guiar. Él dijo: yo enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Y el Espíritu Santo no es otra cosa sino Dios mismo. Jesucristo en el hombre nuevamente, en carne, en pies humanos, caminando en las calles, haciendo la obra del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros nos rindamos en sus manos para que Él nos pueda guiar, para que Él pueda hacer su obra, para que pueda cumplir su palabra que Él tiene para este tiempo. Bueno, le damos la gloria al Señor por eso. Vamos a leer una escritura y luego vamos a hacer una oración. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Perdón. Vamos a leer, le dije, Mateo capítulo 3, del 1 al 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, Dios del cielo, de la tierra, creador de todas las cosas. Tú creaste el cielo, Señor, creaste el universo, creaste la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Señor, incluyéndonos a nosotros. Gracias te damos, Padre, por esa maravilla, Señor, por fijarte en nosotros, Señor, por ser en medio del mundo, Señor, del mundo pecador, por ser nuestro refugio, Señor. Gracias por eso, Padre. Sabemos que hoy en día, Señor, hay maldad en el mundo, hay cosas perversas, Señor, pero tú, Señor, estás cuidándonos siempre, Señor. Tú nos proteges, Padre Santo. Te damos gracias por eso. Muchas veces, Señor, tú permites que nosotros caigamos en algunas cosas, Señor, pero tú nos levantas, Señor. Tu palabra dice que cuando un justo se cae, tú lo tomas de la mano y lo levantas. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos también, Señor, este servicio. Y a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, también lo ponemos en tus manos. Háblale a cada uno, Señor. Dale la porción que cada uno de ellos necesita para la gloria tuya, Señor. Trae, Señor, revelación a nuestros corazones para que nosotros podamos vivir tu palabra, Señor. Para eso tú lo enviaste, Señor. Para eso es que vino tu revelación, Señor. Para que cada uno de nosotros no estemos desviados de tu palabra, de tu doctrina, Señor, sino que estemos centrados y viviendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que seas una vez más con nosotros, poniendo palabra en nuestras bocas, que seas tú hablando, Señor. Que seas tú enseñando, redarguyendo, Señor, a cada uno. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema que nos ha dado el Señor. Dios limpia su trigo. Esto, si vemos cómo Dios va en secuencia, va engranando cada tema con el otro tema. Estuvimos hablando sobre este precioso tema. Este es el tiempo. Luego hablamos sobre redención. Ahora Dios limpia su trigo. Él nos tipifica como trigo. Nosotros somos parte de Él. Somos sus hijos. El trigo, cuando la persona, yendo a lo natural, cuando lo limpian, bueno, allí por eso dice la Escritura que su aventador está en su mano, porque cuando le están limpiando hay algo que lo sopla para que la basura salga aparte y el grano limpio queda allí
cae cerca, la basura cae lejos y esa la van amontonando para luego quemarla, como dice acá. Pero entonces dice acá, limpiará su era. La era es el lugar donde se hace ese trabajo de limpiar. Dios tiene hoy en día también su era. Es las iglesias en la cual se predica la palabra del Señor, en la cual no se entretiene al creyente, al que anda buscando a Dios, no se mantiene allí con entretenimiento, sino que es un lugar de juicio, es un lugar para limpieza del alma, es un lugar donde Dios empieza ese proceso de limpieza, y eso Dios lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos limpia, el Espíritu Santo es el que habla allá en el púlpito, cuando el predicador está hablando, no es la persona en sí, no, es Dios en esa persona hablando, juzgando, limpiando, redarguyendo, exhortando, muchas veces reprendiendo, pero eso lo usa Dios para nuestra limpieza, para que nosotros seamos limpiados de tantas cosas que nosotros traemos arrastrando del mundo. Cuando un creyente, incluyéndome yo también, viene del mundo, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y viene, bueno, todo sucio, necesita ser limpiado. Ese trabajo no lo hace el pastor, no lo hacen los ministros, no. Ese trabajo lo hace Dios a través de esos instrumentos, a través de esas personas, esos hombres que Dios tiene allí en esos ministerios para limpiar la iglesia, para limpiar al creyente. La revelación, bueno, sale. Y esa revelación, bueno, todos la escuchan, pero sabemos que en toda reunión hay 3 clases de creyentes y todos oyen la palabra, pero uno los toma de una forma, otro lo toma de otra forma, dependiendo del nivel espiritual en el cual esté la persona. Ya una persona que se consagró al Señor, que anda buscando de Dios, mire, desesperadamente, esa persona acepta cada palabra que Dios envía. La palabra de Dios dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y aquí vemos el ejemplo cuando dice la palabra del Señor en la escritura que tomamos de Mateo capítulo 3, en el versículo 1 dice que Juan el Bautista venía predicando en el desierto de Judea. O sea, venía del desierto predicando. ¿Predicando qué es? Reprendiendo. Usando, vamos a decirlo, viéndolo en lo natural, como aquel escultor que está haciendo su obra, toma una piedra, vamos a decirlo, cruda, no tiene nada, no tiene forma, y ¿qué es lo primero que él usa? Bueno, el cincel y el martillo. Empieza a martillar, empieza a darle duro a esa piedra. Pero a medida que aquella piedra va tomando forma, que va recibiendo ese martillazo, ese cincelazo, quitándole todas esas partes gruesas que estorban para sacar la obra que este escultor quiere sacar de allí. Entonces, después del cincel, bueno, ya viene algo más suave, la lima, viene otra herramienta, y así poco a poco va siendo procesada aquella piedra. Y ya en lo último, cuando esa piedra recibe todo ese tratamiento, ya ha tomado forma, entonces viene la lija, después viene el algodoncito para pulir, todo en su debido tiempo. Así somos nosotros. Dios nos procesa. En el principio, muchas veces Dios tiene que ser duro, muchas veces Dios usa palabras, herramientas duras,
para que nosotros nos despertemos a la realidad y nos demos cuenta de que nosotros venimos del mundo, mire, todo sucio, y no podemos esperar nosotros limpiarnos nosotros mismos para llegar al Señor, para llegar a los pies del Señor. Muchas personas toman o tienen ese error, que no, yo voy a aceptar al Señor, pero cuando tengo muchas cosas que dejar, yo tengo muchas cosas que hacer. No, no, no. Nosotros le hemos dado el consejo a esas personas, venga en la condición en la que está. Dios se encargará de hacer lo que usted haga lo que tiene que hacer. Si es dejar, si es adquirir, porque a veces hacemos cosas que Dios no quiere que haga, esas las tenemos que dejar. Pero a veces no hacemos cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces esas las tenemos que adquirir. Y entonces en ese proceso Dios nos va limpiando. Dios nos va quitando esas costras pegadas que tenemos de sucio, de que traemos del mundo, Dios nos las quita. Y bueno, eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista dice acá en el desierto de Judea, predicando, reprendiendo. Y dice después en el versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba redarguyendo, ya iba más suave. Ya estaba llamando a la gente a arrepentimiento, estaba trayendo, o sea, a través de la palabra, redarguyendo a las personas a que reconocieran, porque ese es un punto muy importante. Cada uno de nosotros tiene que reconocer cuando se equivoca, cuando se equivocó. Eso es humildad. Entonces, cuando nosotros nos humillamos a los pies del Señor, entonces nosotros reconocemos que nos equivocamos. Puede ser, no importa si la persona, bueno, mire, hace 20 años, 30, 40, 50 años que se arrepintió y dio todos los pasos, pero muchas veces no ha soltado cosas que tenía que soltar. Muchas veces hay orgullo en las personas, muchas veces hay jactancia, vanagloria, tantas cosas que pueden quedar allí. Y si la persona no la suelta, no reconoce, entonces ¿cómo Dios le quita eso obligado? No, Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Dios solamente le habla a la persona, al religioso, al pecador, al mundano, al impío. Dios le habla para que aquella persona reconozca que necesita eso de Dios, que necesita la limpieza. Esa limpieza que es, podemos hablar de la palabra santidad. Eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a la santidad. Porque Él dijo en una oportunidad, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, si el Señor es santo y Él está en nosotros, entonces Dios es el que tiene que dar la aprobación de que somos santos. No que yo le vaya a decir a usted o usted a mí que no, sí, yo soy un santo y usted también es un santo. No. Eso lo hace el Señor. Pero a través de nuestra vida, a través de la vida que nosotros le demos, que nosotros vivamos y que nosotros expresemos, o sea, de nosotros o en nosotros, tiene que la gente ver a Dios nuevamente, a Jesucristo nuevamente. Que el extraño sea el que diga, este es un verdadero cristiano. Esta mujer es una verdadera cristiana. Porque yo conozco a esa persona, sea mujer o hombre, niño, anciano, quien sea. Que diga, yo lo conozco y yo sé la vida que llevaba. Era una vida mala, una vida pecadora, una vida contraria a Dios. Es más, lo conozco de religioso o de religiosa. Y no, mucha gente critican eso, hablan sobre ese aspecto en cuanto a creyentes que dan mal testimonio y la gente se fija en eso, porque Dios dijo en su palabra que nosotros somos
cartas leídas. La gente cuando alguien dice ser creyente de la palabra, ser un cristiano, entonces la gente empiezan a fijarse, le ponen el ojo y lo tienen vigilado no para felicitarlo, no para ser como, muchas veces la persona le da esa sed de ser como ellos, pero la mayoría de veces es para criticarlo y para señalarlo. Nosotros no estamos aquí, o Dios no nos ha enviado para nosotros criticar a alguien, para nosotros señalar, condenar a alguien. No, no, no. Dios nos libre de eso. Nosotros estamos llamados por Dios a nosotros dar el ejemplo. Si nosotros le decimos a alguien, mira, no se puede mentir, a Dios no le agradan los mentirosos. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra. Entonces, nosotros llamando a la persona a eso. Pero si nosotros mentimos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos diciendo a los demás que no mientan y de repente nos descubren en una mentira. Entonces nosotros no podemos hacer eso, no. Nosotros estamos llamados por Dios a entrar en obediencia, a entrar a vivir la palabra. Es algo que nosotros, cuando empezamos los caminos del Señor, cuando una persona comienza los caminos del Señor, es algo que lo ve muy difícil, es algo que lo ve muy como inalcanzable, pero Dios se encarga de eso. Por eso este tema, Dios limpia su trigo. Entonces, no importa en qué condición esté la persona, si está sucio, si está manchado, si está lleno de pecados, si en la condición en que esté. No importa si es un drogadicto, un brujo, quien sea. Solamente con reconocer que se equivocó y que necesita la ayuda de Dios, entonces eso demuestra que es un trigo de Dios. ¿Y quién es el que limpia? Aquel que tiene el instrumento en su mano, el aventador, limpiando el trigo, ese es el que limpia. Entonces Dios tiene sus instrumentos que los usa para que agarren ese aventador y empiecen a soplar a las personas, los que vienen sucios. Bueno, Dios empieza a sacudirlo para soplarlo. Y esa brisa que les envía, bueno, esa es la doctrina. Esa es la doctrina ese soplo que Dios le envía, esa enseñanza de la palabra. Porque hoy en día vemos muchas doctrinas, hay muchas iglesias y cada una predica distintas cosas, pero hay una sola doctrina verdadera, la doctrina de Jesucristo, la cual Él dijo, dice la palabra en el libro de Mateo 24. Mateo 24, vamos a buscarla para leerla exactamente como lo dice la palabra. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado, dijo el Señor Jesús, Dios hecho carne. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es este? El que dice la Biblia. No el que dice el hombre. No el que dice fulano de tal. Porque de allí es donde salen todas esas palabras de error. Todas esas cosas. Pensamientos humanos, mandamientos de hombre. Pero hay un verdadero evangelio, una verdadera doctrina, la cual Dios nos llama a que nosotros vamos allí. Por eso dice la palabra, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. El trigo, y ya eso ya es cuando el Señor en el juicio, después del juicio, como dice la palabra del Señor, cuando Dios diga a los de su derecha, le va a decir, ven al gozo del Señor, y a los otros al fuego eterno. Por eso dice acá, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
las conchas, la suciedad, la paja, la basura, todo eso será quemado. Todo depende de la decisión que se tome, que cada uno de nosotros, incluyéndome yo y usted, tomemos en este mundo, en esta vida. Porque mientras estemos vivos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, cuántos años tenemos en la iglesia, todas esas cosas, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y nuestra decisión diaria tiene que ser servirle al Señor. Señor, estoy en tus manos. Señor, no importa la hora, no importa el día, no importa si llueve o hay sol, lo que usted me diga yo lo cumplo, Señor. Esa debe ser nuestra oración, esa debe ser nuestra afirmación delante de Dios, para que Él se agrade de nosotros y pueda venir, como dice la palabra allá, en el libro de Hechos, el capítulo 3, para que vengan tiempos de refrigerio, descanso, alivio, porque como les dije hace unos momentos, nosotros cuando venimos al Señor, nos parece imposible cumplir o obedecer la palabra del Señor, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros solamente tenemos que rendirnos en las manos del Señor y Él hace lo demás. Cuando estamos en el mundo, nos parece imposible dejar los vicios. Vamos a poner ese ejemplo solamente, los vicios, las mentiras, todas esas cosas nos parece imposible dejarlas porque estamos habituados a eso. Pero cuando viene el Señor, nosotros mismos, Dios, el Espíritu Santo a través de en nosotros, repele eso, rechaza eso y aburrimos esas cosas que antes las amábamos y antes nos entretenían y antes no podíamos dejarlas. Pues Dios nos hace nos da un espíritu para que nosotros rechacemos eso. Por eso dice la palabra allá en el libro de Ezequiel. Vamos a leer esta palabra, Ezequiel 36. Que Dios dice en Ezequiel capítulo 36, profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí está, Dios limpiando su trigo. Es una promesa del Señor. Aquel que se allega a Dios, la palabra de Dios dice, crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquel que se allega a Dios en profundo respeto, en humildad, reconociendo que necesita ser limpiado por Dios, entonces Dios dice, ahí está la promesa cumpliéndose en Él, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es esa agua? La palabra. Dios usa la palabra para limpiarnos de tanta inmundicia del mundo, de ese basurero que traemos pegado del mundo. Dios usa la palabra para limpiarnos. Y dice, y seréis limpiados. No es que, bueno, vamos a ver si puede ser limpiado. No. Ya Dios lo da por hecho. Si usted se rinde en las manos del Señor, si yo me rindo en las manos del Señor, quien sea, no importa la condición en que esté, se rinde en las manos del Señor, será limpiado. Esto es, el Señor dijo, esto es así. Esto es, cúmplase, porque esto es en palabra del Señor. Esto no es que vamos a ver si se hace, no. Seréis limpiados, dijo el Señor, de todas vuestras inmundicias. Es lo que le estoy diciendo, traemos esas inmundicias del mundo, Dios nos quita de eso. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, porque muchas veces la persona dice, no, yo no soy idólatra. Yo, bueno, las estatuas y esas imágenes que tenía, yo las boté, las quemé, lo que sea. Pero nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar nuestro corazón. Porque muchas veces quedan allí cositas, vestigios de cositas que traemos por allá del mundo, que no nos damos cuenta. Porque todas esas cosas son demonios. Las cosas malas, esos son espíritus malos.
que nos llevan a eso, que nos llevan a desobedecer a Dios. Entonces muchas veces queremos, dejamos esas cosas, pero idolatramos nuestra casa, idolatramos los hijos, idolatramos el carro. Entonces no voy a ir para el culto porque se me accidentó el carro. Entonces convertimos el carro, tengo que arreglarlo, necesito arreglar el carro. Entonces el carro se convierte en un ídolo. No puedo ir porque tengo que cuidar la casa se convierte en un ídolo. No, que tengo que cuidar a los muchachos, a los hijos se convierten en ídolos. No, que mi esposa no quiere ir y yo tampoco voy, se convierte la esposa en un ídolo. Y muchas veces nosotros mismos decimos, no voy a servir al Señor hoy porque estoy muy cansado. El Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Todos los que estéis cargados del mundo, todos los que puedan tener ídolos, vengan, yo los limpio. Entonces, nosotros mismos nos podemos convertir en ídolos. Nos ponemos nosotros antes que a Dios. No, bueno, Dios sabe que estoy cansado. Dios sabe que esto, sí, Él sabe. Pero Él también sabe cuando una persona está poniendo algo, lo que sea, está poniéndolo antes que a Dios. Ahí tenemos el ejemplo bíblico, el joven rico. El Señor le dijo, ¿conoces los mandamientos? ¿Cuáles? Dijo él. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, dirás esto y esto. Él dijo, todo lo he cumplido. El Señor le nombró 6 mandamientos. Él dijo, todos los he cumplido desde mi juventud. Y el Señor lo amó, porque era verdad. Él estaba cumpliendo esos 6 mandamientos. Pero el Señor le dijo, te falta una cosa. Había algo que estaba allí, había algo que estaba estorbando, y él no se daba cuenta. Era que él amaba más el dinero que a Dios. Él ponía primero el dinero. Entonces, si cada uno de nosotros nos examinamos y vemos que hay algo así en nuestra vida, nosotros debemos rechazar eso y poner en primer lugar a Dios. La palabra de Dios dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descaminados en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces imagínense todas las consecuencias que trae la gente torcerse en alguna parte del camino. Dios sigue caminando derecho y nosotros cruzamos. Y cuando vamos a ver, no está. ¿Dónde está el Señor? No está con nosotros. Como le pasó a María y a José cuando fueron a llevar la ofrenda a Jerusalén, al templo. Fueron allá y estuvieron allá y de repente se fueron y ya habían recorrido un largo trecho y cuando se dieron cuenta, y Jesús, por ningún lado, lo habían dejado. Jesús se quedó en Jerusalén y ellos se fueron. Tenemos que tener cuidado de que a nosotros no nos pase lo mismo. Que Jesús se detenga y nosotros seguimos caminando. Y cuando nos damos cuenta, nosotros nos adelantamos al plan de Dios. No podemos adelantarnos al plan de Dios. Dios tiene un plan y ese plan está en la palabra de Dios. Dios tiene una doctrina, esa doctrina está en la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de no adelantarnos, porque cuando nos demos cuenta, entonces no está el Señor con nosotros. Lo dejamos atrás. No, tenemos que ir tomados de la mano de Él. Él tiene que ir delante de nosotros para señalarnos el camino, porque el camino es angosto. El camino del Señor es angosto y es difícil para andar por ese camino. Es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, nos demos cuenta si estamos haciendo las cosas guiados por el Espíritu Santo. Dios nos va a guiar para que nosotros no nos adelantemos ni nos atrasemos. Dios nos va a guiar para que nosotros no estemos haciendo cosas fuera del plan de Dios. Muchas veces son cosas bíblicas, pero no es el tiempo. No es el tiempo.
No es el momento. Queremos evangelizar, hablarle la palabra a todo el mundo y testificarle a todo el mundo. No, tenemos que ser guiados por el Señor. Para eso. Dios dijo, y por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Sí, pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces usted le quiere hablar a una persona y la persona no está en disposición o no está en condición de recibir esa palabra y lo podemos hacer blasfemar por eso. Y ha ocurrido y lo hemos visto. Entonces, para evitar eso, es mejor preguntarle al Señor, Señor, ¿usted está de acuerdo? Señor, ¿lo hago? Y si le hacemos la pregunta al Señor, el Señor nos responde. Pero si el Señor no responde nada, si el Señor no dice nada, quédese quieto. Guarde su paz. No se adelante. No se atrase. No, que esté. Por eso es importante tener esa comunión íntima con Dios. Tener esa comunicación íntima con Dios a diario. Mire, que Dios sea guiando en todas las cosas. Y a través de esa guianza, Dios nos va limpiando. Porque ese deseo que tenemos por hacerlo, no es que esté mal, simplemente que tenemos que esperar por la voluntad, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que dice la Escritura allá en el libro de Romanos. Pero estábamos leyendo acá en el libro de Ezequiel, capítulo 36, el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo. Vamos a leerlo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se fija? Dios limpiando, Dios usando la palabra. Dios nos da un corazón nuevo, pero es a través de la palabra. Tenemos que buscar un lugar donde congregarnos, donde se predique la palabra verdadera del Señor, no donde se predique la doctrina de la denominación. No, es donde se predique la palabra. Para este tiempo, en cada tiempo Dios tiene su mensaje. Entonces el mensaje de este tiempo es para este tiempo. No podemos nosotros enfrascarnos solamente con el pasado. Eso tiene su lugar. Los testimonios de los hermanos, los testimonios de Jesús, los testimonios de los profetas del Antiguo Testamento, todo eso tiene su lugar. Los testimonios del hermano Branham, todo eso está bien. Ajá, pero hoy hay un mensaje de la hora para que nosotros hoy vivamos la palabra, para que en nosotros hoy la palabra de Dios se manifieste, que nuevamente sea Dios caminando en pieles humanas. Porque allá era Jesús, allá era Dios en un hombre, Dios hecho carne, Dios en un hombre. Luego Dios se repartió en la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Dios se repartió allí en la iglesia. Y eso no se ha detenido, Dios se sigue repartiendo en la iglesia hasta que llegue el día de la transformación. Ahí sí se acabó todo. Pero hoy todavía Dios se está repartiendo en la iglesia y Dios quiere manifestar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está muerto, el Espíritu Santo está vivo. Y si una persona tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene una manifestación. Una persona se manifiesta, una persona se mueve, una persona, al menos que esté dormida, pero dormida respira, tiene manifestación de que está viva. Cuando está despierto, pestaña, mueve las manos, camina. Pero un muerto no hace nada de eso. Entonces, hoy, el Espíritu Santo en el hombre y en la mujer se manifiesta. Da manifestación del Espíritu Santo, de Dios. Vive como vivió Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Dios eso? A través de la palabra, limpiando al hombre y a la mujer. Dice, y después de esto, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí viene el Espíritu Santo.
Pero para que venga el Espíritu Santo, tiene que haber una limpieza anterior al Espíritu Santo. Porque este tema es largo. Dios limpiando su trigo. Este tema no es solamente hoy. Dios quiera que Dios nos siga dando palabra y Dios nos siga usando para hacer más, para extender más esto, porque hay más palabras. Entonces, antes del Espíritu Santo, Dios necesita limpiarnos, ¿sí? Dios necesita limpiarnos de todas nuestras inmundicias, dice la palabra del Señor, de todos nuestros ídolos. Entonces, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, como les dije antes, del espíritu es la etapa de santificación. ¿Qué es santificación? Es limpiar. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie, para que Dios quiere limpiarnos, para que le sirvamos bajo su guianza, en sujeción, como dice la palabra ya en el libro de Juan. Esta escritura aquí anotada. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que debemos hacer, las cosas que debemos ejecutar, las cosas que debemos manifestar. Dios nos las va a hacer saber por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios nos va limpiando, Dios nos limpia. Dice la Biblia también en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y útil para enseñar. Dios limpiando a través de la enseñanza, porque en la iglesia tiene que haber enseñanza. Esa enseñanza es la que nos limpia, esa enseñanza es la que nos guía a la verdad, esa enseñanza es la que nos dice cómo se manifiesta Dios, cómo nosotros debemos manifestar a Dios. Entonces, dice, y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es llevar a la obediencia a través de la palabra. Mostrar en la palabra al hombre que está haciendo las cosas equivocadas. Redarguirlo, decirle la palabra de Dios, mira este ejemplo que está aquí, mira cómo caminó Jesús, mira cómo vivió Jesús, mira cómo habló Jesús, mira la vida que llevó Jesús, cómo se expresaba. Él no usaba palabras obscenas, no. Él era un hombre decente, un hombre cordial. No era que andaba linsojeando a los demás. No. Eran palabras correctas. Entonces, a través de la palabra, Dios nos redarguye. Por eso dice, y útil para redarguir. O primero dice para enseñar, para redarguir, para corregir. Porque en algunas ocasiones nosotros sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero no lo hacemos, si es de hacerlo, o no dejamos de hacerlo, si es dejar de hacerlo. Entonces Dios nos corrige por medio de su palabra, para redarguir, para corregir. Si sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, Dios nos corrige. Si sabemos que tenemos que dejar de hacer algo y no dejamos de hacerlo, Dios nos corrige. Dice la palabra del Señor, para instruir en justicia, para llevarnos a la palabra, para darle cumplimiento a la palabra de Dios, para darle
Eso es lo que Dios llama justicia. En el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir los 10 mandamientos que el Señor dio por medio de Moisés. Nadie pudo cumplirlo. Solamente uno. Jesús. Jesucristo. Dios hecho carne. Él fue el que los cumplió. Entonces, para nosotros poder cumplir lo que dice acá, para instruir en justicia, para ser enseñados por Dios en la enseñanza de la palabra, instruidos completamente en justicia, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 3, cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, enseñándonos en la palabra de Dios, siendo enseñado, siendo instruido en justicia, a fin, hay algo para lo cual Dios quiere limpiarnos. El que tiene algo, vamos a poner como ejemplo un saco de trigo. Si ese saco de trigo está sucio, eso no puede ser usado de esa forma. No, tiene que ser limpiado. Nosotros venimos también en la misma condición, tenemos que ser limpiados. Dice, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y cómo llega a la perfección? Aquí tenemos el ejemplo. Dice la escritura. Siempre leemos esta escritura porque viene acá. Yo no la tenía anotada, pero viene, o sea, Dios la trae. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero ¿cómo llega a la perfección? Hay denominaciones y religiones que le dicen a las personas, les enseñan a los creyentes que se congregan allí, le dicen, nadie es perfecto. Hay un solo perfecto que es Dios. Sí, amén. Pero, ¿cómo llegamos a ser perfectos? Porque el Señor Jesús dijo, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tenemos que cumplir ese requisito. No podemos obviarlo. No, porque ¿cómo vamos a ser transformados si no somos perfectos? El que no llegue a la perfección no puede ser transformado. Y eso es limpieza. Dios lo limpia. Entonces, ¿qué es limpiar? Vamos al significado de la palabra limpiar. Limpiar es eliminar suciedad. Imagínense lo que estamos hablando desde el principio. Aún desde la introducción al servicio hoy, Dios ha limpiado o Dios ha hablado de la limpieza. ¿Qué es limpieza? Llevarnos a la limpieza. Dios limpiando, Dios limpia. Porque no es que no podemos decir, no, Dios algún día va a hacerlo, Dios algún día va a limpiar. No, Dios ha limpiado en el pasado. Ajá, ¿y qué de nosotros hoy? No, Dios va a limpiar en el futuro. Ajá, ¿y hoy? En el futuro va a limpiar si el tiempo dura, a los que se alleguen a Dios. Pero los que estamos aquí hoy necesitamos ser limpiados de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No podemos hacerlo nosotros mismos. Por medio de nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos a Dios para que nos instruya, para que nos diga cómo hacerlo. Entonces, porque para todo no es la misma orden. Dios no usa las mismas herramientas
en todos los trabajos. No. Un mecánico no usa solamente el martillo o no usa solamente el destornillador. No, él tiene muchas herramientas. Entonces, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, Dios usa la herramienta. Entonces, Dios necesita limpiarme del orgullo. Entonces, no va a usar la misma herramienta que usa para la enseñanza. No, Dios necesita la herramienta. Dios usa la herramienta correcta. Dios no se equivoca. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se equivoca. Dios no va a decir una cosa hoy, mañana va a decir otra. Va a decir, no, yo me equivoqué. No. Si Dios se equivocara, entonces no sería Dios. Pero como Él es perfecto, Él no se equivoca. Entonces, para nosotros poder llegar a la perfección, necesitamos de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que cuando Dios diga, como dijo allá en aquel tiempo, Moisés, ¿qué dijo Moisés? Heme aquí. ¿Qué dijo el Señor con Isaías? El profeta Isaías. Dios también lo usó. Cada hombre de Dios que usted puede leer en la Biblia, que usted ve a través de la historia, a través de las edades de la iglesia, hoy día, cada hombre de Dios que le sirve a Dios, ese hombre tiene que haber sido limpiado primero por Dios. Él no llegó a los pies del Señor limpio, no. Porque mucha gente desde niños son instruidos en la palabra, pero llega un punto cuando esa persona comete su error, comete su falta y necesita ser limpiado. No puede seguir cometiendo esa falta, porque eso se convertiría entonces en un hábito. Ahí donde se ven creyentes que están habituados a... No, yo soy así todo el tiempo, yo soy bravucón, yo soy rabioso. No, ese es un mal espíritu. Necesita ser limpiado de eso. No, bueno, a mí si me cae mal, yo se lo digo. Eso tiene que ser limpiado. Todas esas cosas tienen que ser limpiadas. Yo no me quedo con nada. Yo a las personas les digo las cosas claro y raspado, dicen algunos por ahí. No, eso es un mal espíritu. Tiene que, si vamos a instruir a alguien, si vamos a redarguir, tiene que ser con espíritu de mansedumbre, por medio de la palabra. Pedirle a Dios que nos muestre una palabra para aquella persona. Venga acá, usted necesita ser corregido. Vamos a llevarlo a la corrección. Sí, está bien, pero no con rabia, no. Correctamente, como Dios manda. Dice, enteramente preparada o preparado para toda buena obra. Porque lo que hacemos para Dios tiene que ser bueno. No podemos hacer cosas malas para Dios. No podemos decir, no, bueno, y yo a aquella persona le metí una zancadilla para que se cayera y lo hice en el nombre del Señor Jesucristo. No, eso no existe. ¿Cómo le va a meter una zancadilla a alguien, a meterle el pie para que se caiga y decir que es de parte de Dios? No, eso no es de parte de Dios. Muchas veces Dios permite que sucedan esas cosas, pero es permisión de Dios para un propósito, porque la palabra de Dios dice que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, pero no es a todo el mundo. Dice, esto es a los que conforme al propósito son llamados. Hay un propósito en todas las cosas. Hay un propósito para el cual usted y yo fuimos llamados. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Señor, muéstrame, revélame. ¿Cuál es el propósito para el cual usted me llamó, Señor? Hay un propósito para el cual usted me llamó. ¿Cuál es? Yo necesito ser
como dice la palabra, yo necesito ser enseñado, yo necesito ser redarguido, yo necesito ser corregido, yo necesito ser instruido en justicia. Señor, yo necesito ser perfecto. ¿Y cuándo somos perfectos? Cuando obedecemos la palabra del Señor, porque perfección es un cumplido. Cuando Dios le da una orden para que usted haga algo y lo hace, usted no se va a jactar de eso, usted va a decir, como usted va a seguir el consejo del Señor Jesús, usted va a decir, siervos inútiles somos, porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces Dios dice, es perfecto. Es perfecto, ¿por qué? Porque está cumpliendo. Cumplió la orden que yo le di. ¿Cuál fue la orden que yo le di? Tiene que ser enseñado. Estás equivocado. Y el hombre dice, o la mujer, sí, Señor, está bien, me equivoqué. Lo reconozco, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Esa es la actitud. No, ¿quién? Yo, disculparme. No, pierdo el estatus eclesiástico, dicen algunos por ahí. Pierdo el estatus de líder que tengo en mi iglesia. Eso es basura delante de Dios. Eso no sirve. A Dios le sirve es un corazón contrito y humillado. A Dios le sirve es alguien que se consagre para Él y que le diga, Señor, lo que usted me diga yo lo hago. No importa que eso me arranque el cuero, no importa que salga avergonzado. No, porque Dios no va a avergonzar a nadie. Dios no le va a decir a usted algo para que usted se avergüence, para que salga avergonzado. No, no se preocupe por eso. Solamente que eso viene a la mente del hombre y de la mujer y vienen esas saetas y dicen, el diablo le dice en la mente, vas a salir avergonzado, vas a perder tu estatus de líder. Eso no le sirve a Dios. A Dios le sirve que usted se ponga en las manos de Él. Y si en lo poco le es fiel, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero que sea Dios el que lo ponga, que no sea usted el que se ponga, ni yo. Que no seamos nosotros que nos pongamos en cierto lugar. No, que sea Dios el que diga, este es tu lugar. Enteramente preparado para toda buena obra. Instruido, enseñado por Dios, limpiado por Dios. Porque no podemos llegar a esa posición de hacer una obra para Dios todo sucio, trayendo cosas mal genio, mal carácter, aunque esa palabra no cuadra, porque carácter es las características de Dios. Y eso no es que Dios se los da a la gente. O no es que la gente lo compra o algo así. No. Es una victoria. Es algo que te tiene que alcanzar, pero dejándose guiar por el Señor. Dejándose limpiar por el Señor, que sea el Señor el que lo limpie. Si usted recibe una parte de un hermano, o de parte de Dios, un hermano que le está corrigiendo algo, le está redarguyendo, recíbalo de parte de Dios si usted ve que es Dios. Pero si es algo que lo está llevando o que usted no está seguro, guarde su paz. No diga nada. Quédese quieto, más bien medite en eso. No vaya a ser que usted no se está dando cuenta que está cayendo en un error, pero los demás sí lo ven. Porque eso es lo que pasa con el pecador, con el vicioso, con toda esa gente, el mentiroso, que están en esa condición, perdón, pero no se dan cuenta. No dice la palabra del Señor que esta edad en la que estamos es una edad desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Imagínense todas esas cualidades que tiene, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. ¿Por qué? Porque hay un demonio detrás de eso. Hay un mal espíritu que lleva a la gente a la desventuranza.
que lleva a la gente a ser miserable, que lleva a la gente a ser pobre, ciega o desnuda. Y la gente dice, no, yo estoy bien. Como decíamos nosotros cuando estábamos en el mundo, yo estoy bien. Porque lo veíamos desde aquel punto de vista, desde allá del mundo. Y yo estaba en el mundo y estaba muy bien. Pero cuando el Señor me trajo a la verdad, cuando el Señor me dijo, ven que te voy a limpiar, y me limpió, y yo miro hacia allá, yo digo, para allá no vuelvo más. Para la basura otra vez. A la enseñanza, vamos a decirlo, a la enseñanza incorrecta de la supuesta verdad, porque es que hay una supuesta verdad. Como dice la palabra del Señor de la ciencia, la falsamente llamada ciencia, es la ciencia humana. Pero hay una ciencia correcta, la ciencia de Dios. Esa es una de las características de Dios. Esas características tenemos que tenerlas en nuestras vidas, pero tenemos que ser limpiados primero de lo malo. Entonces Dios nos dice, tienes esto que tiene que ser quitado. Dice la palabra también, quita también, nosotros esforzándonos también, quita también de vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Entonces, todo eso tiene que ser quitado. Pero ¿quién es el que nos abre los ojos y nos hace ver que eso está en nuestra vida? Dios. Porque Dios limpia su trigo. Y si yo soy un trigo de Dios, Dios me va a limpiar. Y Dios me está limpiando. No es que lo va a hacer algún día. No, ya Dios lo está haciendo. Desde el momento en que Dios llama a un hombre o a una mujer y esa persona acepta el llamado, Dios empieza la limpieza de una vez. De una vez. ¿Cómo? Dios le revela que es un pecador. Y la persona dice, de verdad yo soy un pecador. De verdad yo hago muchas cosas. Pero esas cosas que yo hago no son el pecado en sí. No. Esas cosas que yo hago eso es lo que para el pecado. Esos son los atributos del pecado. Entonces, Dios nos dice, ven acá, yo te voy a limpiar. Yo te prometo, primero nos muestra que estamos sucios, nos revela eso. Y cuando nosotros nos miramos y decimos, es verdad, yo estoy sucio. Yo reconozco que estoy sucio. Y reconozco que yo mismo no me puedo limpiar. Yo reconozco que necesito la ayuda de Dios para que me vaya diciendo qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo me quito esta mentira? Pues estoy habituado a mentir. Dios no la quita. Dios nos dice cómo hacerlo. Yo reconozco que soy un vicioso, tengo vicio. Y la palabra vicio quiere decir inclinación al mal. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué tenemos todas esas cosas? Porque somos incrédulos, que es el verdadero pecado. Tenemos ese mal adentro de incredulidad, de que queremos agarrar la parte de la Biblia que nos guste y la otra parte no la agarramos. Como dijo un hermano, tienen la Biblia flaquita de tanto arrancarle hoja. Lo que no me conviene es arrancar la hoja. Y la Biblia la tienen flaquitica. Solo con las promesas. Pero déjeme decirle, las promesas de Dios son condicionales. Usted quiere ser limpiado, usted accede en el día de hoy, no importa la condición en que esté. Debemos reconocer que necesitamos la limpieza de Dios. No importa cuántos años tenga en la iglesia, en el mensaje, como usted quiera llamarlo. Usted tiene que reconocer que necesita la ayuda de Dios para limpiarse, para estar seguro de que está blanco y sin mancha. Recuerde lo que dijo el Señor también en la Biblia. Todas las cosas que están escritas aquí, todas las dijo el Señor. Dios las inspiró. ¿Qué dijo el Señor? Que allá no va a entrar cosa sucia, que haga abominación y mentira. Allá tenemos que estar blancos,
y sin mancha, sin arruga. Mire, perfecto. Entonces, nosotros nos miramos y decimos, no, yo estoy bien. Pero no podemos estar bien. Tenemos que estar perfectos. Entonces, si hay una imperfección, una manchita chiquitica que ni siquiera la perciben nuestros ojos, Dios sí la percibe. Y ha pasado. Podemos dar testimonio de esto. Dios ha mostrado eso de estas cosas como nosotros a veces decimos, no, eso son cosas insignificantes. Es algo muy pequeñito, Dios no toma en cuenta eso. Dios lo toma en cuenta, porque para Dios tiene mucho significado. Con esa manchita chiquitica o esa arruguita chiquitica, usted no va a entrar al reino de los cielos. Pero Dios quiere limpiarlo. Dios quiere plancharlo. Dios quiere hacer el trabajo completo en usted para que se cumpla lo que dice acá en el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando todos lleguemos a esa condición, toda la iglesia del Dios viviente, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, cuando todos lleguemos a esa perfección, ya ahí Dios dirá, hasta que llegó el tiempo. Y ahí viene el cumplimiento de la promesa de transformación de este cuerpo. Y es lo que estamos esperando en este momento. Por eso Dios envía estos servicios, para que cada uno de nosotros sea limpiado, así como el que siembra trigo limpia el trigo. Dios está limpiando su trigo. Dios está limpiando su era, que es la iglesia. Dios está limpiando. Dios no dejó de limpiar. No, en el pasado pasó esto. Gloria a Dios. Eso estimula nuestra fe para seguir adelante. Gloria a Dios por esos hermanos que se rindieron en las manos de Dios y fueron limpiados. Pero ¿y nosotros? Nosotros también necesitamos ser limpiados. Porque si el día de la transformación es llegar a ser hoy más tarde, o mañana, o la próxima semana, que el Señor no nos sobrecoja como ladrón, no nos sobrecoja como descuidados o conformados al mundo. No nos podemos conformar. La palabra de Dios nos llama a que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios, mire, barriendo, Dios limpiando por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que experimentéis, para que no sea que le contaron. No, a mí me contaron. No, para que usted tenga una experiencia, para que experimente la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay excusa. Entonces, ¿qué es limpiar? Eliminar la suciedad de pecado por el sacrificio del Señor Jesús y su sangre, por medio de los cuales vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios limpiándonos? No. La palabra limpiar es santificar. Y eso es deshacerse de las cosas malas para prestarle un servicio a Dios, porque usted no le puede prestar un servicio a Dios lleno de cosas malas. No, necesita ser limpiado primero para prestarle un servicio a Dios. Dios quiere santificarnos. Dios está limpiando su trigo hoy en día y Dios quiere limpiarnos, como le dije, de las cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Dios quiere limpiarnos de eso también. Dios quiera que usted medite esta palabra, examine su corazón y si hay alguna cosita por ahí que arreglar, arréglela. Déjese limpiar por Dios. Pídale a Dios que le revele si hay algo en su vida, en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios a diario, Señor, si hay algo que yo tenga que arreglar, dígamelo, Señor, yo lo hago. Dios nos va a decir. Dios le bendiga. Hemos llegado al final del servicio por el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Si usted ha tomado en cuenta esta palabra, ha abierto su corazón
para recibir esta palabra, la ha atesorado, levante sus manos allí donde usted está y oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en este día por guardarnos del mal, Señor, por limpiarnos, Señor. Y usted sigue limpiando cada día, Señor. Todos los días somos limpiados, Señor. Tu palabra cada día se nos revela, Señor, para que nosotros seamos limpiados. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, estas vidas y hermanos que han tomado su decisión de ser limpiados por ti, Señor, han levantado sus manos en señal de aprobación, Padre. Tómalos en cuenta, Señor. Ve a ellos, Señor. Revélales en su corazón qué cosas tienen que arreglar, qué cosas tienen que limpiar, Señor, para ser limpiados por ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos también a estas vidas, hombres y mujeres, Señor, que han tomado decisión por ti, y los que no han tomado decisión por ti también, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, para que tú le sigas revelando tu palabra, Señor, porque tú cuando llamas a alguien, Señor, es para un fin, para que sea perfeccionado, Señor. Gracias, Padre. En nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llevándolos a la obediencia a la palabra. Dios les bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.